sistema reticular ascendente que estimula el centro respiratorio. Pero cuando este estímulo desaparece, que es cuando nos dormimos, el control ventilatorio depende fundamentalmente de los estímulos de orden metabólico, que hacen su efecto en los quimiorreceptores centrales a través del pH y a los quimiorreceptores periféricos gracias a la disminución de los niveles de O2. Normalmente, gracias a la disminución de la mecánica ventilatoria normal, debido a una disminución en la frecuencia y en la amplitud de la ventilación, en el sueño la presión parcial de anhídrido carbónico se incrementa entre 2 y 8 milímetros de mercurio. Por otra parte, cuando estamos dormidos, nos relajamos. Y está relajada aún la vía aérea superior, por lo que tiende al colapso, sobre todo en los momentos de inspiración, cuando el pistón diafragmático genera una presión negativa en la vía aérea superior y tiende entonces a succionarla. En el sueño REM es donde se produce la mayor hipotonía muscular, por lo tanto hay una mayor predisposición a la aparición de pausas respiratorias de origen obstructivo, a la que se unen los fenómenos fásicos propios del sueño REM, por lo cual también son frecuentes las apneas de carácter central. ¿Cuáles son las anormalidades respiratorias en el síndrome de Prader-Willi? Por un lado, estos pacientes tienen respuestas inadecuadas, tanto a la hipoxia como a la hipercapnia, es decir, no aumentan su frecuencia ventilatoria y tampoco tienen reacciones de microdespertar para resolver los eventos respiratorios. Tienen un mayor predominio de pausas respiratorias de todos los tipos, centrales, obstructivas y mixtas, y de periodos en los que la ventilación se reduce, llamados estos hipoapneas. También están más predispuestos a la hipoventilación, debido a la obesidad y a la hipotonía muscular. Y están también más predispuestos a padecer de descensos de los valores de saturación de oxígeno. Apnea central. Una apnea central es el stop de la entrada de aire a través de la vía aérea superior, pero la causa es secundaria a que el estímulo central no existe en ese momento y por lo tanto no hay dinámica del diafragma. En este caso, ven un pequeño esquema de cómo se verían las apneas de carácter central, donde en la línea superior es el aire que entra a través de la vía aérea, la del medio es la neumografía torácica, la inferior es la neumografía abdominal y la última, los niveles de saturación de oxígeno. Entonces, las tres líneas paralelas grafican lo que sería una pausa respiratoria de origen central. ¿Cuánto dura una pausa respiratoria de origen central? Depende de la edad del paciente. En los niños clasificamos pausas respiratorias mayores o iguales a 20 segundos cuando son centrales, o bien el cese de 2 ventilaciones seguidas de una caída de la saturación de oxígeno del orden del 3% o un microdespertar o arousal, que significa un cambio electroencefalográfico que dura alrededor de 30 segundos o menos. En los lactantes más pequeños también se clasifican aquellos stop
ventilatorios de 2 ventilaciones asociadas a bradicardia. En este caso vemos un ejemplo de un registro polisomnográfico donde observamos 8 canales electroencefalográficos en azul, a los que le siguen 2 canales de electrooculografía, que son electrodos que lo que muestran son movimientos oculares para determinar etapas de sueño. Ustedes saben que el sueño REM se caracteriza por la aparición de movimientos oculares rápidos. En el canal inferior vemos el tono muscular, que en este caso es el tono del mentón. No estoy encontrando aquí, perdón. Luego el electrocardiograma, y aquí por debajo la frecuencia cardíaca en números. El flujo aéreo a través de la vía aérea superior, la neumografía torácica, la neumografía abdominal. Tomamos habitualmente los electrodos en las piernas para registrar algo que se llama movimientos periódicos de miembros inferiores, son electrodos de superficie. Aquí vemos el canal del micrófono, la saturación de oxígeno y la posición, que en este caso la S significa supino. Entre cada raya cortada hay 30 segundos. Entonces, en este caso vemos una pantalla con un registro de 1 minuto 30 aproximadamente, donde se observan una sucesión de apneas de carácter central. A esto habitualmente lo denominamos respiración periódica, es decir, la sucesión de varias apneas de carácter central durante un periodo X de tiempo. Vemos que, por supuesto, no hay ronquido, porque el ronquido se asocia a el pasaje por la vía aérea de aire por una vía aérea que está floja. Entonces, si acá no pasa el aire, no va a haber ronquido. Podría haber ronquido eventualmente cuando se retoma la ventilación aquí, pero no lo hay. Vamos a ver más adelante otros ejemplos. ¿Qué es una apnea de carácter obstructivo? También depende de la edad del paciente. En los pacientes adultos se toman 10 segundos de duración. En los niños, la desaparición de una duración de 2 ventilaciones o más. En este caso, vemos el gráfico, nuevamente, del aire que no pasa a través de la vía aérea superior, pero en este caso seguimos manteniendo la dinámica ventilatoria, que lo que está tratando de hacer es de vencer ese obstáculo, que puede ser funcional o anatómico, de obstrucción de la vía aérea superior, con una caída del oxígeno. ¿Ven? Aquí se ve que se mueve el diafragma, tanto a nivel la neumografía torácica, lo que está analizando también es el movimiento diafragmático, lo mismo que la neumografía abdominal. Y asociada a esta existen las apneas de carácter mixto, que pueden tener una primera parte central y una segunda parte obstructiva, o al revés, una primera parte obstructiva y otra central. Este último tipo de apneas de carácter mixto solo se observan en los niños pequeños, sobre todo en los lactantes. ¿Qué es una hipoapnea? Es un periodo de la misma duración que las apneas, donde la ventilación se reduce a un 30% de los valores basales. Y puede estar asociada a un microdespertar y a caídas de la saturación de oxígeno de al menos el 3%. Y pueden ser de cualquier tipo, centrales, obstructivas, y aún puede haber hipoapneas de carácter mixto. Este es el ejemplo, entonces, donde vemos aquí que aparece ronquido porque la entrada del aire está
no totalmente, no cesa completamente, sino que hay una reducción de la entrada del aire. Por lo tanto, las vías aéreas pueden vibrar y hacer el sonido del ronquido. Entonces vemos que fundamentalmente existe una mayor dinámica ventilatoria del tórax y del abdomen en comparación con la entrada del aire. Esta sería una hipoapnea de carácter obstructivo. Este es un ejemplo de un registro polisomnográfico donde nuevamente aquí los 8 primeros canales son canales de electroencefalografía, electrooculografía, electromiografía, flujo aéreo por 2 canales en este caso, uno que son cánulas y otro que es un sensor de flujo por cambios en la temperatura del aire, se llama termistor, neumografía torácica, abdominal, ronquido, saturación de oxígeno, que aquí la vemos, ¿sí? En esta curva ascendente y descendente, y niveles de capnografía, aquí. Yo señalé con unas flechas cómo en la finalización de este evento de carácter de hipoapnea obstructiva, se ve esto que se llama microdespertar. El microdespertar lo que hace en realidad es poner en evidencia la puesta en marcha del sistema reticular ascendente nuevamente y donde se retoma la ventilación. Y esto está asociado a una caída de la saturación de oxígeno y a un aumento del anhídrido carbónico. O sea, los valores acá llegan a 50 milímetros de mercurio, y aquí los niveles de oximetría llegan al 78%. Vuelven a subir y aquí tenemos otro evento de carácter mixto, también asociado a desaturación y al final a microdespertar. Por eso los pacientes que padecen de síndromes de apneas e hipoapneas obstructivas o mixtos tienen importante somnolencia diurna, justamente porque tienen esta cantidad de microdespertares que se suceden para resolver los eventos respiratorios. Esto es un gráfico de lo que sería una noche en un laboratorio de sueño, donde vemos en la parte superior la gráfica de las etapas de sueño, que se llama hipnograma. Vemos vigilia, sueño REM con la R, 1, 2 y 3 son etapas no REM, la 4 ya no se toma en cuenta, se une a la etapa 3, y vemos cómo se suceden diferentes etapas a lo largo de la noche. En rayas oscuras se observan periodos REM, es decir, aquellos donde existen los movimientos oculares rápidos, que habitualmente se asocian, fíjense acá los niveles de saturación de oxígeno, a descensos marcados de los mismos y a la aparición de una mayor cantidad de eventos respiratorios. Acá tenemos los eventos respiratorios en cuanto a la duración y aquí en cuanto a la aparición. Un interesante estudio de un grupo australiano presentó, creo que fue en el 2014, a 44 pacientes con Prader-Willi, cuya edad era como mínimo 3 meses y máximo el paciente que tenía más edad tenía 15 años y medio. Y lo que marca aquí el gráfico es la presencia de apneas obstructivas, la combinación de apneas centrales y obstructivas y sin apneas.
años. Lo que sacaron en conclusión central, y en aquellos de más de 2 años, fundamentalmente los de tipo las apneas e hipoapneas de carácter obstructivo y mixto. Este estudio se hizo a partir de la realización de registros polisomnográficos nocturnos. Cuando aparece una pausa respiratoria, disminuye los niveles de saturación de oxígeno y se produce, como ustedes vieron, microdespertares. Eso trae aparejado normalmente un incremento de la frecuencia ventilatoria, y al incrementar la frecuencia ventilatoria se eleva la PCO2 y entonces, por lo tanto, aquí debería cortarse este circuito. Pero ¿qué ocurre en los pacientes que tienen Prader-Willi? Lo que ocurre es que el nivel en que se desencadena la aparición de una pausa respiratoria con el descenso de los niveles de PCO2 se encuentra muy estrechamente, es un umbral muy cercano. Por lo tanto, con que baje discretamente los niveles de PCO2 se desencadena nuevamente la aparición de apneas de carácter central y el círculo se sucede uno tras otro, como vimos en los gráficos, la aparición de pausas respiratorias de origen central sucesivas. En este caso, el tratamiento de estos pacientes es justamente con oxígeno para evitar esta situación a bajo flujo. ¿Cuáles son los factores que previenen las apneas obstructivas en los pacientes con Prader-Willi? Por un lado, tienen una discreta malformación del macizo maxilofacial, presentan una vía aérea superior discretamente más estrecha, su hipotonía de base, la obesidad, tienen una hiperviscosidad de sus secreciones, a veces presentan escoliosis, y a esto se les puede agregar la hipertrofia adenoideo-amigdalina, que es la causa más frecuente de eventos de apneas e hipoapneas obstructivas de sueño después de los 2 años durante la primera infancia. Los cuadros que podemos encontrar pueden ser ligeros, moderados o severos, y dependiendo también de la edad del paciente será el índice patológico. ¿Qué es un índice de apneas e hipoapneas obstructivas? Es la cantidad de eventos por hora de sueño. Es decir, la sumatoria de apneas e hipoapneas obstructivas y mixtas por hora de sueño. En los niños, un índice superior a 1 es patológico. Cuando llega a 4 es un síndrome ligero, de 5 a 9 es moderado, y igual o superior a los 10 eventos por hora de sueño es un síndrome severo. En los adultos, en cambio, tenemos que hasta 5 eventos por hora de sueño es normal, de 6 a 15 es ligero, de 16 a 29 es moderado y 30 o más de 30 es severo. Otro tema que podemos encontrar también haciendo el estudio polisomnográfico del paciente es encontrar que los niveles de anhídrido carbónico son superiores a 50 milímetros de mercurio en más del 25% del tiempo total de sueño, y eso es diagnóstico de hipoventilación. En este caso vamos a ver el registro de un niñito con un síndrome de apnea, que ustedes se fijen
de qué modo la dinámica ventilatoria está comprometida. Observan el esfuerzo que hace el paciente para respirar. Y acá creo que se escucha también algo de ronquido. ¿Escuchan? Bien. Acá lo que vemos entonces es la sucesión de apneas obstructivas asociadas a microdespertares y caídas de la saturación de oxígeno. Entonces, como conclusiones de esta primera parte, los pacientes con síndrome de Prader-Willi presentan una respuesta ventilatoria inadecuada ante la hipoxemia y la hipercapnia. Tienen mayor riesgo de padecer de apneas, especialmente centrales antes de los 2 años y apneas obstructivas y mixtas luego de esa edad. También tienen mayor predominancia de padecer de hipoventilación e hipoxemia debido a la obesidad y la hipotonía. Y tienen también mayor tendencia a la microaspiración por la hiperviscosidad de las secreciones y en consecuencia infecciones respiratorias recurrentes y también presentan mayor incidencia de enfermedad pulmonar restrictiva a consecuencia también de la obesidad y la hipotonía muscular. Voy a pasar entonces ahora a hablar particularmente de los trastornos propios del sueño que tienen estos pacientes con Prader-Willi. Se señala bastante frecuentemente a la hipersomnia de origen central y las alteraciones del sueño REM que pueden estar asociadas a estas hipersomnias centrales. Sabemos que las alteraciones respiratorias durante el sueño traen como consecuencia hipersomnia. ¿Qué tanto esa hipersomnia diurna excesiva es secundaria a la alteración respiratoria durante el sueño? Ustedes recuerdan que los pacientes que tienen apneas obstructivas resuelven la apnea obstructiva gracias a los microdespertares. Pero lo que se vio es que tratando las alteraciones respiratorias durante el sueño, había un grupo de pacientes con Prader-Willi en los cuales no cedía la somnolencia. Así que debe haber otros factores que influyen en la aparición de esta hipersomnia en algunos de los pacientes Prader-Willi. Este es un estudio interesante de origen francés, donde se tomaron 60 pacientes adultos con Prader-Willi, con una edad media de 25 años, más o menos 10 años, y se los estudió a través de registros polisomnográficos nocturnos, seguidos por un test que se llama test múltiple de latencias de sueño y que es específico para el diagnóstico de somnolencia diurna excesiva. Eso se hacía en un grupo de pacientes y había otro grupo de pacientes que debido a las dificultades cognitivas se los estudiaba en forma continua durante aproximadamente 20 horas de registro continuo. Y lo que se observó fue que en el 43% de esos pacientes se certificaba somnolencia diurna excesiva a través del test múltiple de latencias de sueño, que ya les voy a explicar de qué se trata, y que en un 34% de esos pacientes había signos que implicaban narcolepsia, que son signos muy particulares y de los cuales también vamos a hablar más adelante. ¿Qué es entonces la narcolepsia? La narcolepsia es una enfermedad rara que aparece en 0.5
de cada 1000 individuos, de etiología desconocida. El momento de aparición de esta enfermedad es en general en la juventud, y tienen una gran demora diagnóstica debido a que se lo confunden muchas veces o con crisis epilépticas o con otro tipo de patologías que dan somnolencia diurna, o directamente pasa absolutamente desapercibida, y es una enfermedad que es crónica, que es tratable pero no tiene cura, y que acarrea muchos, digamos, muchas consecuencias de orden social. ¿Cuáles son los síntomas de la narcolepsia? Existen algunos síntomas que se llaman síntomas cardinales y otros síntomas secundarios o asociados. Entre los síntomas cardinales tenemos, por supuesto, la somnolencia diurna excesiva, que puede o no estar representada por ataques de sueño, es decir, que el paciente bruscamente caiga dormido, o tener un sueño continuo a lo largo de toda la jornada, como un estado de somnolencia permanente, o aumentar la cantidad de horas de sueño que duerme, o bien reanudar, por ejemplo, en los niños, las siestas después de los 7 años, momento en el cual continuar haciendo. Tenemos otro fenómeno que es bastante patognomónico de uno de los tipos de narcolepsia, que es la narcolepsia 1, justamente, tipo 1, y es la cataplexia. La cataplexia es la aparición de brusca pérdida del tono muscular, que puede ser parcial o generalizada, y lo característico es que está desencadenada por fenómenos de orden sorpresivo, que puede ser emociones, puede ser risa, puede ser llanto, y muchas, fundamentalmente de epilepsia con ataques de atonía muscular. Estos ataques de cataplexia pueden o no estar asociados a un ataque de sueño, o pueden estar en forma, digamos, no asociarse. Las otras dos síntomas cardinales, la parálisis del sueño y menos las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, pueden aparecer también en personas normales. ¿Qué es la parálisis del sueño? Es justamente no poder moverse, salvo los, digamos, movimientos oculares, en breves despertares a lo largo de la noche, o en el momento de la conciliación, o en el momento de despertar. Son de unos segundos de duración, y la persona sale de eso a través de o un estímulo externo o en forma espontánea. Este tipo de fenómenos son bastante frecuentes, como les digo, en individuos sanos que realizan muchas alteraciones de la higiene de sueño, pero se los describe como uno de los síntomas cardinales. Justamente, ¿por qué? Porque es la intromisión de un fenómeno que es característico del REM, que es la hipotonía muscular, en momentos de transición vigilia-sueño, sueño-vigilia. El otro punto, que también es la intromisión de fenómenos propios del REM, como son las ensoñaciones o los sueños,
son justamente la aparición de alucinaciones en el momento en que se concilia, denominadas estas alucinaciones hipnagógicas, o en el momento en que uno se despierta, llamadas estas hipnopómpicas. Las alucinaciones pueden ser de cualquier tipo. Las más frecuentes de todas son las visuales, pero pueden ser también auditivas, somatestésicas. Lo característico es que estos pacientes reconocen que las imágenes están afuera y que no son reales, que son producto de sus sueños. O sea, de todos modos, dan bastante miedo a algunos pacientes. Luego tenemos síntomas asociados, donde fundamentalmente lo que vemos es un sueño súper fragmentado y de baja eficiencia. En este caso, una pacientita que nos derivaron por fenómenos en los cuales se sospechaba que tenía crisis epilépticas de hipotonía muscular, y nosotros, bueno, la registramos con todos los canales de electroencefalografía para descartar justamente epilepsia, y habitualmente nosotros ponemos los electrodos en, digamos, oculograma, o sea, a cada lado de los ojitos, y los electrodos del mentón. Entonces, lo que me llamó la atención fue lo siguiente. Fíjense cómo es este registro. Y a mí me llama la atención que el registro cambia completamente, la paciente ronca y empiezan a aparecer movimientos oculares rápidos, que son estos de acá, esto que está aquí. Bueno, esta paciente lo que tenía no eran crisis epilepsia, sino que tenía una narcolepsia secundaria a un proceso que había sido ya evacuado de una hemorragia cerebral. No tenía ningún signo irritativo. Esto es, entonces, cómo se observa un ataque de sueño. Okay. En este caso, lo que les voy a mostrar es uno de nuestros servicios, sino en el servicio de epilepsia, y nos consultaron por este tipo de episodios, ¿no? Ella se reía, la hermana le hacía chistes, y ahí caía su tono muscular. Ella estaba en vigilia, no estaba dormida. Esto corresponde a cataplexia. Doctora, ¿la puedo interrumpir? ¿Cómo no? Yo tuve varios pacientes así, con exactamente lo mismo que tiene esta nena, que la familia referían que se reían con algún chiste y como que se caían y como que perdían el tono muscular. Sería, o sea, ¿podríamos definir o pensar que estos pacientes podrían haber tenido narcolepsia? Muy probablemente. O podrían haber tenido fenómenos de cataplexia asociados al Prader-Willi. Y ahora les explico por qué. Porque sí, está descrita la cataplexia
asociada como único síntoma de sueño asociada al Prader-Willi. A veces no necesariamente con hipersomnia diurna, pero lo más frecuente es que tengan la hipersomnia y los fenómenos cataplésticos, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, la narcolepsia, como les dije, es una enfermedad muy rara. Nosotros somos un centro de derivación, por eso tenemos mayor acceso a ver a este tipo de pacientes, donde se supone que es un fenómeno autoinmune sobre un individuo que está predispuesto, que tiene ciertos marcadores genéticos que lo hacen más susceptible, de que factores ambientales, que pueden ser físicos o pueden ser incluso de orden emocional, pueden hacer entonces desencadenar la enfermedad en estos pacientes entonces predispuestos. La enfermedad entonces sería por un ataque a unas células que se encuentran en el hipotálamo posterolateral, que son neuronas que segregan hipocretina. Ahora les voy a explicar un poco qué es la hipocretina. Estos pacientes genéticamente predispuestos, aquellos que tienen cataplejía, o sea, hipersomnia más cataplejía, en el 98% tienen este marcador que se llama HLA de QV10602. Pero ojo, porque este marcador también está en la población general en un 30%, de manera que yo tenga este marcador no significa que yo voy a desarrollar una narcolepsia sí o sí. Y se observa en el 50% de las narcolepsias sin cataplejía. De hecho, es que cuando nosotros tenemos un paciente narcoléptico con cataplejía, no es necesario solicitar ningún estudio genético, solamente los pedimos en forma eventual cuando tenemos casos dudosos. Como les dije previamente, la narcolepsia es la aparición de componentes del sueño REM en plena vigilia. Sueños o ensoñaciones, hipotonía muscular, somnolencia. Y la hipotonía muscular muy frecuentemente asociada a cataplejía en las narcolepsias tipo 1. ¿Cómo diagnosticamos nosotros una narcolepsia? Les pedimos habitualmente a los pacientes que vayan a dormir una noche al laboratorio, como con registros tal cual se los mostré previamente. Estos registros nos sirven fundamentalmente para descartar otro tipo de patologías. No quiere decir que la polisomnografía nocturna tenga que ser normal, pero sí que no presente grandes alteraciones que den como consecuencia o puedan dar como consecuencia la hipersomnia por la cual estamos estudiando al paciente. La mañana y la tarde siguientes a la polisomnografía nocturna hacemos lo que se llama el test múltiple de latencia esa mañana y terminamos alrededor de las digamos, al promedio del tiempo que tarda en dormirse en cada una de las siestas,
La latencia media de adormecimiento, como dije, tiene que ser de 8 minutos o más. Cuando la latencia es inferior, uno diagnostica somnolencia diurna excesiva, porque ya tiene un estudio de la noche previa donde certificó que ese paciente durmió. Porque si no, hacerle un test solo al paciente sin tener una noche previa es como no saber esencialmente qué es lo que ha pasado previamente para ver si se duerme y por qué se duerme. Pero más allá de que la latencia media de adormecimiento pueda ser de 8 minutos o menos, para que tienen que aparecer en 2 siestas o más etapa REM, cosa que no ocurre en los individuos normales o que tienen sueño que no es narcolepsia. Como les vuelvo a repetir, se inmiscuye el sueño REM en plena vigilia, y cuando uno le da la oportunidad de dormir, ese REM, que tendría que estar limitado sobre todo a la segunda porción de la noche, empieza a aparecer durante el día. Otra manera de hacer diagnóstico es a través de una punción lumbar, hacer el dosaje de hipocretinas en el líquido cefalorraquídeo. En la Argentina no se está haciendo dosaje de hipocretinas, en el resto, digamos, se deja más que nada para estudios de investigación o para casos puntuales en los cuales se debe arribar a un diagnóstico certero. Entonces, el paciente, bueno, quizás esas muestras se derivan a otros lugares para que puedan ser analizadas, pero habitualmente no es algo que nosotros pidamos. Y lo otro, como les dije, es la tipificación del HLA, que también lo dejamos para casos en los cuales nos dan dudas, pero no es algo que pidamos de rutina, aunque antes sí lo hacíamos, bastante más seguido. Actualmente no lo hacemos porque vemos que un importante porcentaje de la población es positivo y no por eso tiene narcolepsia. Como les comenté antes, las hipocretinas están segregadas por un grupo de neuronas que se encuentran, son un grupo muy pequeñito de neuronas que se encuentran en el hipotálamo posterolateral y estimulan, producen vigilia gracias al estímulo de la corteza, el prosencéfalo, e inhiben la aparición de sueño REM. Resulta que las hipocretinas son atacadas por fenómenos autoinmunes y disminuyen notablemente su población, y por lo tanto los valores, digamos, de hipocretinas están muy descendidos, pero no están descendidos solamente en la narcolepsia. Se observa un descenso de las hipocretinas en varias enfermedades, en el Alzheimer, en el Parkinson, en la esclerosis múltiple, etc. Hay un montón de patologías donde se observa disminución de los niveles de hipocretina en líquido cefalorraquídeo, pero nunca, nunca tan bajos como los que se advierten en la narcolepsia. Fíjense aquí, ¿sí? Y estas son el resto de dosaje en otras enfermedades. Hace poquito hay un artículo que todavía está en prensa de un grupo italiano que lo que hizo fue justamente dosar hipocretinas con un grupo control, un grupo donde tenían hipersomnia primaria, es decir, narcolepsia, y pacientes con Prader-Willi. Y fíjense que los niveles de hipocretina en el líquido cefalorraquídeo, en el Prader-Willi, se encuentran de manera intermedia entre la hipersomnia primaria y la narcolepsia.
El sistema hipocretínico coordina funciones cerebrales esenciales para la vida, como el mantenimiento de la vigilia, como les dije previamente, intervienen en la motivación y la emoción, en la regulación de la temperatura y en el metabolismo. Hay otro grupo italiano que postula que en realidad la alteración hipotalámica de Prader-Willi es secundaria a la obesidad. En este estudio que se hizo de diversas enfermedades que presentaban cataplejía, está el Niemann-Pick, el Angelman, el Norrie y el Prader-Willi, o sea que puede aparecer exclusivamente con cataplejía. Porque nosotros, cada vez que vemos cataplejía decimos que es narcoléptico, pero ojo, porque hay un montón de síndromes y patologías donde puede existir cataplejía sin tener necesariamente la hipersomnia asociada. Perfecto. Muchas gracias. Este es un ejemplo de un registro polisomnográfico donde nuevamente aquí los 8 primeros canales son canales de electroencefalografía, electrooculografía, electromiografía, flujo aéreo por 2 canales en este caso, uno que son cánulas y otro que es un sensor de flujo por cambios en la temperatura del aire, se llama termistor, neumografía torácica, abdominal, ronquido, saturación de oxígeno, que aquí la vemos, ¿sí? En esta curva ascendente y descendente, y niveles de capnografía, aquí. Yo señalé con unas flechas cómo en la finalización de este evento de carácter de hipoapnea obstructiva, se ve esto que se llama microdespertar. El microdespertar lo que hace en realidad es poner en evidencia la puesta en marcha del sistema reticular ascendente nuevamente y donde se retoma la ventilación. Y esto está asociado a una caída de la saturación de oxígeno y a un aumento del anhídrido carbónico. O sea, los valores acá llegan a 50 milímetros de mercurio, y aquí los niveles de oximetría llegan al 78%. Vuelven a subir, y aquí tenemos otro evento de carácter mixto, también asociado a desaturación y al final a microdespertar. Por eso los pacientes que padecen de síndromes de apneas e hipoapneas obstructivas o mixtos tienen importante somnolencia diurna, justamente porque tienen esta cantidad de microdespertares que se suceden para resolver los eventos respiratorios. Esto es un gráfico de lo que sería una noche en un laboratorio de sueño, donde vemos en la parte superior la gráfica de las etapas de sueño, que se llama hipnograma. Vemos vigilia, sueño REM con la R, 1, 2 y 3 son etapas no REM, la 4 ya no se toma en cuenta, se une a la etapa 3, y vemos cómo se suceden diferentes etapas a lo largo de la noche. En rayas oscuras se observan periodos REM,
es decir, aquellos donde existen los movimientos oculares rápidos, que habitualmente se asocian, fíjense acá, los niveles de saturación de oxígeno a descensos marcados de los mismos y a la aparición de una mayor cantidad de eventos respiratorios. Acá tenemos los eventos respiratorios en cuanto a la duración y aquí en cuanto a la aparición. Un interesante estudio de un grupo australiano presentó, creo que fue en el 2014, a 44 pacientes con Prader-Willi, cuya edad era como mínimo 3 meses y máximo el paciente que tenía más edad tenía 15 años y medio. Y lo que marca aquí el gráfico es la presencia de apneas, a ver si no pierdo acá, apneas centrales, apneas obstructivas, la combinación de apneas centrales y obstructivas y sin apneas. Entonces lo que van a ver aquí es en oscuro los niños de 2 años o menos y en gris claro los pacientes de más de 2 años. Lo que sacaron en conclusión estos investigadores fue que en los pacientes de menos de 2 años predominan netamente las apneas de carácter central y en aquellos de más de 2 años fundamentalmente los de tipo las apneas e hipoapneas de carácter obstructivo y mixto. Este estudio se hizo a partir de la realización de registros polisomnográficos nocturnos. Cuando aparece una pausa respiratoria, disminuye los niveles de saturación de oxígeno y se produce, como ustedes vieron, microdespertares. Eso trae aparejado normalmente un incremento de la frecuencia ventilatoria y al incrementar la frecuencia ventilatoria se eleva la PCO2 y entonces, por lo tanto, aquí debería cortarse este circuito. Pero ¿qué ocurre en los pacientes que tienen Prader-Willi? Lo que ocurre es que el nivel en que se desencadena la aparición de una pausa respiratoria con el descenso de los niveles de PCO2 se encuentra muy estrechamente, es un umbral muy cercano. Por lo tanto, con que baje discretamente los niveles de PCO2 se desencadena nuevamente la aparición de apneas de carácter central y el círculo se sucede uno tras otro, como vimos en los gráficos, la aparición de pausas respiratorias de origen central sucesivas. En este caso, el tratamiento de estos pacientes es justamente con oxígeno para evitar esta situación a bajo flujo. ¿Cuáles son los factores que previenen las apneas obstructivas en los pacientes con Prader-Willi? Por un lado, tienen una discreta malformación del macizo maxilofacial, presentan una vía aérea superior discretamente más estrecha, su hipotonía de base, la obesidad, tienen una hiperviscosidad de sus secreciones, a veces presentan escoliosis y a esto se les puede agregar la hipertrofia adenoideo-amigdalina, que es la causa más frecuente de eventos de apneas e hipoapneas obstructivas de sueño después de los 2 años durante la primera infancia. Los cuadros que podemos encontrar pueden ser ligeros, moderados o severos, y dependiendo también de la edad del paciente, será el índice patológico. ¿Qué es un índice de apneas e hipoapneas obstructivas? Es la cantidad de eventos por hora de sueño.
Es decir, la sumatoria de apneas e hipoapneas obstructivas y mixtas por hora de sueño. En los niños, un índice superior a 1 es patológico. Cuando llega a 4 es un síndrome ligero, de 5 a 9 es moderado, y igual o superior a los 10 eventos por hora de sueño es un síndrome severo. En los adultos, en cambio, tenemos que hasta 5 eventos por hora de sueño es normal, de 6 a 15 es ligero, de 16 a 29 es moderado y 30 o más de 30 es severo. Otro tema que podemos encontrar también haciendo el estudio polisomnográfico del paciente es encontrar que los niveles de anhídrido carbónico son superiores a 50 milímetros de mercurio en más del 25% del tiempo total de sueño, y eso es diagnóstico de hipoventilación. En este caso vamos a ver el registro de un niñito con un síndrome de apneas obstructivas de sueño de grado severo. Yo quiero que ustedes se fijen de qué modo la dinámica ventilatoria está comprometida. Observan el esfuerzo que hace el paciente para respirar. Y acá creo que se escucha también algo ronquido. ¿Escuchan? Bien. Acá lo que vemos entonces es la sucesión de apneas obstructivas asociadas a microdespertares y caídas de la saturación de oxígeno. Entonces, como conclusiones de esta primera parte, los pacientes con síndrome de Prader-Willi presentan una respuesta ventilatoria inadecuada ante la hipoxemia y la hipercapnia. Tienen mayor riesgo de padecer de apneas, especialmente centrales antes de los 2 años y apneas obstructivas y mixtas luego de esa edad. También tienen mayor predominancia de padecer de hipoventilación e hipoxemia debido a la obesidad y la hipotonía, y tienen también mayor tendencia a la microaspiración por la hiperviscosidad de las secreciones y en consecuencia infecciones respiratorias recurrentes, y también presentan mayor incidencia de enfermedad pulmonar restrictiva a consecuencia también de la obesidad y la hipotonía muscular. Voy a pasar entonces ahora a hablar particularmente de los trastornos propios del sueño que tienen estos pacientes con Prader-Willi. Se señala bastante frecuentemente a la hipersomnia de origen central y las alteraciones del sueño REM que pueden estar asociadas a estas hipersomnias centrales. Sabemos que las alteraciones respiratorias durante el sueño traen como consecuencia hipersomnia diurna excesiva. De manera que, ¿qué tanto esa hipersomnia